El día de hoy vamos a continuar con la unidad 2 del manejo de emergencias críticas. El contenido de esta unidad es el siguiente. Vamos a repasar conceptos de shock, clasificación, etiología y manejo. Vamos a aprender y conocer cuál es y en qué situaciones se aplica la escala de Glasgow. Y además vamos a tratar las emergencias de tipo respiratorias, en el caso de eventos que cursen con objetos extraños. Para ir avanzando, hay que reconocer algunos conceptos claros. El shock representa una de las emergencias más críticas, más graves, y requiere un reconocimiento rápido para prevalecer e instaurar medidas terapéuticas inmediatas. Hay que conocer la clasificación del shock. Cada clasificación, cada tipo de shock tiene un procedimiento diferente y algunos de ellos pueden ser mucho más complicados que otros. Las causas del shock en general es aquella condición en la que no hay suficiente suministro de sangre y oxígeno a los órganos y los tejidos. Y este no solamente es ocasionado por la pérdida de sangre, ¿no? Que es el shock hipovolémico, el que generalmente nosotros conocemos comúnmente, ¿no? Persona cursa con hemorragia pierde una gran cantidad de porcentaje de contenido de sangre e ingresa a un shock hipovolémico, ¿no? Por la falta de sangre. No obstante, hay otros tipos de shock que tienen un origen totalmente distinto a la pérdida de sangre o hemorragia. Entonces, tenemos al shock hipovolémico, que es la pérdida de sangre por pérdida de sangre o pérdida de líquidos, es decir, una persona podría entrar en shock claramente si está en un proceso que puede condicionar la pérdida de líquidos, no necesariamente sangre, ¿no? Inclusive dentro de procesos de hidratación bastante importantes. Existe el shock séptico, que está mediado por infecciones de tipo graves, ¿no? Generalmente este tipo de infecciones llegan a ser no localizadas, sino generalizadas. Estamos hablando de una septicemia. Existe el shock anafiláctico, el que está mediado por reacciones alérgicas graves, ¿no? En la que inclusive uno puede experimentar la obstrucción de la vía aérea por un incremento en la inflamación en vías aéreas superiores. Tenemos el shock cardiogénico, en el que el origen es la pérdida o el problema que tiene el corazón para bombear sangre. ¿Qué es lo que sucede? El corazón tiene la capacidad de hacer el bombeo, la sístole y la diástole, ¿no? El corazón está cubierto por una capa que se llama pericardio. Si este pericardio, por ejemplo, eh, se llena de algún tipo de contenido, podría generar un shock cardiogénico. Si el mediastino, es decir, el lugar donde se encuentra el corazón alojado, también se compromete en el espacio en donde está ubicado, también va a generar un shock cardiogénico. Daño al sistema nervioso, que tiene que ver con shock neurogénico, es decir, problemas de tipo nervioso que tienen otro tipo, digamos, de origen, ¿no? Que no es una causa primaria del corazón, podrían producir también un shock. Entonces, cualquier afección que reduzca significativamente o de forma brusca el flujo sanguíneo va a desencadenar finalmente un shock. Nuevamente reitero, no solamente el clásico shock hipovolémico que es por pérdida de sangre o pérdida de líquidos. Ahora pasemos a la escala de Glasgow, ¿no? Muchas veces he llamado la escala de coma de Glasgow, ¿no? Y por su abreviatura es conocido como SG. Constituye uno de los instrumentos clínicos más usados a nivel mundial porque permite una valoración rápida, objetiva, del estado neurológico del paciente, ¿no? En el que está cursando claramente con algún
problema de nivel de conciencia. Este se aplica en ámbitos prehospitalarios como hospitalarios. Incluso la escala de coma de Glasgow es de tipo pronóstica, ¿no? Muy comúnmente, fuera del escenario de emergencia o urgencia crítica, la escala de coma de Glasgow incluso se utiliza en recién nacidos, ¿no? Y de ahí se establece algún pronóstico por si durante el parto o durante algún escenario asociado se genera algún tipo de secuela neurológica. Entonces, la aplicación de la escala de Glasgow en emergencias, en unidades de cuidados intensivos, incluso en escenarios que tienen que ver con eventos traumáticos, ha convertido en esta herramienta en un paso esencial, fundamental, para guiar la toma de decisiones, incluso diagnósticas, terapéuticas y, como ya lo había mencionado, de forma pronóstica. Hay que tener en cuenta que esta escala de Glasgow va a medir los siguientes componentes: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. En el caso de la respuesta ocular, lo que nosotros vamos a medir son 4 puntos en total. Primero, la puntuación más alta, que es 4, si la persona responde de forma espontánea, es decir, ejemplo, yo le hablo, me aproximo, ¿no? O inclusive de repente trato de llamarle, ¿no? Llamarle, de estimularlo, y esa persona de forma espontánea apertura los ojos. Este va a tener una puntuación de 4. La persona responde al estímulo verbal, va a tener una puntuación de 3. Si esta persona responde solamente a un estímulo doloroso, es decir, un pellizco, algún tipo de estímulo que genere alguna molestia, el puntaje va a ser 2. Y si el paciente no responde a ningún tipo de estímulo, ¿sí? Es decir, permanecen los ojos cerrados, por ejemplo, la puntuación va a ser de 1. Por otro lado, tenemos el compartimiento verbal. Este se puntúa hasta 5 puntos, teniendo por un lado la puntuación máxima de 5 cuando la persona está orientada y está conversando. Es decir, yo le consulto qué día estamos, en qué año estamos, quién es el presidente actual, ¿no? Cuándo es su fecha de cumpleaños, etcétera, ¿no? Información que puede servir para dar contexto actual. Y la persona pues está orientada en tiempo en persona, ¿no? Incluso puede conversar. Puntuación 5. La puntuación 4 es aquella persona que está desorientada. Habla, pero está desorientada. Es decir, puede ser que responda cómo se llama, pero cuando empezamos a hacer algunas preguntas como qué año es, qué día estamos, dónde estamos, ¿no? Si de repente estamos ya en una unidad de emergencia y le preguntamos dónde te encuentras y te responde estoy en mi casa, ¿no? Claramente la persona no está orientada en espacio, ¿no? Ni en tiempo, pero sí responde. La puntuación 3 es para aquella persona que empieza a vociferar palabras inapropiadas, ¿no? Entonces, tú conversas con ella, intentas establecer algún tipo de comunicación y la persona, lejos de poder emitir alguna conversación coordinada, responde cualquier incoherencia, ¿no? Son palabras inapropiadas. Entonces pueden ser palabras que no tengan ningún tipo de coherencia, ¿no? Con lo que estamos entablando de conversación o de comunicación, así como también pueden ser incluso hasta groserías, ¿no? O inclusive eh, palabras que no tengan ningún tipo de sentido. Puntuación 2 son sonidos incomprensibles. La persona claramente no habla, ¿sí? Emite sonidos que no orienta a qué cosa puede estar pasando. Es decir, si una persona podría llegar a tener de repente dolor y te quiere dar a entender que tiene esa molestia,
posiblemente te quiera señalar, que quiera avisar que le duele algo, ¿verdad? Es decir, se quiere comunicar. Pero en este caso no hay una comunicación. Hay un sonido que es incomprensible. La persona de repente puede llegar a emitir gesticulaciones o sonidos, pero que no tienen relación al contexto en el que estamos revisando. La puntuación 1 es cuando no hay ningún tipo de respuesta. Entonces el paciente no responde para nada, ¿no? Puntuación número 1. Por último tenemos el compartimento motor, en el que tenemos hasta 6 puntos como máximo. Si la persona responde a la orden verbal y obedece, podría llegar a tener 6 puntos. Ejemplo, yo le indico, tócate la cabeza con tu mano derecha. La persona obedece, ¿sí? A la orden verbal, 6 puntos. 5 puntos si localiza el dolor. Entonces la persona está muy quejumbrosa y le pregunto, ¿dónde te duele? ¿No? ¿Qué es lo que hace? Se toca, por ejemplo, la pancita, ¿no? De repente ha tenido un traumatismo abdominal, ¿sí? Es decir, responde, sí, pero responde para poder indicar dónde está localizado. Puntuación 4, cuando la persona retira, ¿sí? Retira su extremidad, por ejemplo, ¿sí? Y genera una flexión. Generalmente este tipo de movimientos se ven en muñecas y también en pies. Puntuación 3, cuando la persona tiene alguna flexión anormal, ¿de acuerdo? Ves movilizar muñecas, ves movilizar tobillos de una forma que no es común. Puntuación 2, cuando la persona hace movimientos de extensión, también de tipo anormal. Y puntuación 1, cuando la persona no emite ningún tipo de respuesta motora, ¿sí? No se mueve, ni siquiera por una orden verbal, ni siquiera por un estímulo doloroso, la persona no emite, no realiza ningún tipo de movimiento. Bajo esta concepción de clasificación, entonces, y sus puntuaciones, vamos a categorizar los puntajes. Generalmente la escala de coma de Glasgow nosotros la utilizamos cuando tenemos una sospecha de TEC o traumatismo cráneoencefálico y queremos evaluar, ¿no?, la gravedad del TEC. Entonces, tenemos un puntaje en la escala de Glasgow de 13 a 15 y esto se clasifica como una categoría de gravedad leve. Cuando tenemos una puntuación de 9 a 12, se clasifica la escala de Glasgow como una categoría tipo moderada. Y si la persona presenta, ¿sí?, una puntuación de 3 a 8, es clasificada como grave. ¿Podemos tener menos de 3 en la clasificación de gravedad? No, porque como ustedes recuerdan, les explicaba hace unos instantes, la respuesta ocular mínima, el puntaje mínimo que puede tener es 1, no responde. En el compartimento verbal, si no responde, obviamente no emite sonido, no habla, etcétera, también se le coloca un punto. Y finalmente la motora, cuando no hay ningún tipo de reacción, movimiento, se coloca también 1. Es por eso que siempre, como mínimo, en la clasificación de gravedad, vamos a tener, ¿sí?, una puntuación de 1 en cada aspecto y por ende, en la sumatoria de los tres, puntaje máximo va a ser de 3, valga la redundancia.